Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Invocultas, creador del canal Investigaciones Ocultas. En la descripción de este video encontrarán un link de mi otro canal Investigaciones Ocultas. En el folclore alemán aparece la figura del Alp, un espíritu normalmente masculino, similar a un incubo y a un vampiro, capaz de cambiar de forma y poseer otros cuerpos durante la noche. Al contrario que otros vampiros mitológicos, no presenta afinidad con la sangre ni implicaciones de carácter sexual. Respecto a los Nachschreer, a pesar de que han sido considerados tradicionalmente vampiros, son criaturas mitológicas más semejantes a los ghouls y zombies, pues no se alimentan de sangre sino de cadáveres. Normalmente una persona se convierte en Nachschreer si se suicida, y vuelve de la muerte para devorar a sus familiares, extender plagas y drenar la fuerza vital de los vivos. Según la tradición, pueden transformarse en cerdos y descansan en sus tumbas con el ojo izquierdo abierto y el pulgar de una mano sobre la otra. En Pomerania, entre Alemania y Polonia, las leyendas se refieren a los Upier, con características similares a los vampiros del folclore eslavo. El primer caso documentado de vampirismo proviene de Nuremberg en el siglo XVII y se centra en la vida y muerte de Jure Grando, un campesino nacido en la pequeña población de Kringa, fallecido en 1656, y cuyo cadáver incorrupto fue decapitado en 1672, debido a la creencia de los habitantes del pueblo de que era un vampiro que había provocado muertes y epidemias. Su caso fue recogido por Hannes Bajikard Valvasor en su obra El honor del ducado de Carniola y por Erasmus Finks pocos años después. En toda la mitología nórdica el único personaje similar a un vampiro es el Draugr, un no muerto que habita en las tumbas vikingas y que solo puede ser destruido por un héroe. En Dinamarca se conservaron tradiciones acerca de una criatura llamada Mara, una malvada mujer vampiro capaz de transformarse en forma humana para seducir hombres. En Islandia se recogen dos relatos de espíritus condenados a vagar entre la vida y la muerte y hostiles a los humanos, en la saga de Grettir y en la saga Yrvikja, aunque ambas tradiciones tienen más relación con el miedo a la muerte que con el mito universal del vampiro. En España existen varias tradiciones respecto a seres con tendencias vampíricas. En Asturias destaca la Guaxa, la cual es descrita como una anciana vampiro que clava su único diente y succiona la sangre de sus víctimas. En Cantabria existe su equivalente con el nombre de Guajona. En Cataluña está la leyenda del Dip, un perro maligno vampiro. En las Islas Canarias también existió la creencia en seres vampíricos, aquí bajo la forma de brujas chupadoras de sangre. Uno de estos ejemplos lo ofrece la leyenda de las brujas del bailadero de Anaga en Tenerife. Tanto Walter Map como William de Neuburg, historiadores y cronistas ingleses del siglo XII, recogen varios relatos acerca de no muertos similares a los vampiros, aunque las leyendas posteriores sobre vampiros en inglés son escasas. Estos mitos son similares al folclore posterior al siglo XVIII acerca de los vampiros en Europa del Este, desde donde el mito volvió a Inglaterra y a Alemania, donde fue embellecido y popularizado.
Entre estos mitos destacan los del vampiro del castillo de Alnwick, en Inglaterra, que relata la historia de un sirviente que, en el siglo XII, volvió de la muerte para vengarse de sus vecinos mediante una epidemia hasta que su cadáver fue quemado fuera de la ciudad, o el del vampiro de la abadía de Melrose, un monje que mantenía relaciones sexuales después de morir y cuyas cenizas debieron ser esparcidas para evitar su regreso. La criatura mitológica conocida como Baobansit en el folclore de las tierras altas escocesas, similar a un sucubo o a un bansee, y el Liananshi, de la isla de Man, son dos espíritus féricos con elementos decididamente vampíricos. El caso contemporáneo más paradigmático es el del vampiro de Highgate, un conjunto de rumores y presuntos avistamientos de vampiros que provocaron hasta una caza a comienzos de los años 1970 alrededor del cementerio de Highgate, en Londres. Los hechos inspiraron la película Drácula. El leanáseo de Ardue, literalmente succionador de sangre roja en gaélico, de Irlanda, es un espíritu similar a un vampiro que sale de su tumba y se alimenta de sangre. Se le puede matar colocando piedras en su tumba, impidiendo así que salga. Puede haber contribuido a la creación de los personajes vampíricos de los autores irlandeses Sheridan Le Fanu y Bram Stoker. La bruxa de Portugal, que adopta la forma de un pájaro en la noche y asalta a los viajeros, es otro espíritu vampírico femenino hostil a los seres humanos. Entre el pueblo romaní se creía que los Mullo, literalmente, alguien muerto, regresaban de entre los muertos y provocaban actos malvados, además de beber sangre humana, la mayoría de las veces de un pariente o de la persona que había causado su muerte. Otras posibles víctimas eran aquellos que no respetaran las ceremonias de entierro o guardasen los bienes del difunto en lugar de destruirlos adecuadamente. Las mujeres vampiro podrían regresar, llevar una vida normal e incluso casarse, pero finalmente agotaban al marido con su apetito sexual. Al igual que en otras tradiciones, los vampiros de sexo masculino podían ser padres y los niños, vampiros, solían convertirse en cazadores de vampiros. Cualquier persona que tuviera un aspecto desagradable, le faltara un dedo, o tuviera apéndices similares a los de un animal podía ser considerado un vampiro. También podía convertirse en uno cualquier persona que muriera sola y oculta de los demás, o los cadáveres que ennegrecieran antes de su entierro. Perros, gatos, plantas o incluso herramientas agrícolas podrían convertirse en vampiros. Las calabazas o melones guardados en casa durante un tiempo largo podrían comenzar a moverse, hacer ruidos o sangrar. Según el etnólogo serbio Tatomir Vukanovic, el pueblo romaní de Kosovo cree que los vampiros son invisibles para la mayoría de la gente, pero pueden ser vistos por dos hermanos gemelos, hombre y mujer, nacidos en sábado que llevasen sus ropas al revés. Del mismo modo, un poblado podría ser protegido por una pareja de gemelos que, además de poder ver al vampiro por la noche, le harían huir inmediatamente. Los escritos rabínicos judíos medievales reinterpretaron la figura de Lilith y, al atribuirle características propias de los vampiros, dieron pie a la formación de varias tradiciones sobre entidades vampíricas, hijas de Lilith, especialmente entre los estudiosos de la Cábala. Por ejemplo, se consideraba que esta versión de Lilith era capaz de transformarse en un animal, generalmente un gato, y encantar a sus víctimas haciéndoles creer que era una criatura benevolente e irresistible. Sin embargo, tanto ella como sus hijas no drenaban la sangre de sus víctimas, sino que las estrangulaban hasta la muerte.
Un documento cabalístico de finales del siglo XVII y principios del Svilli relacionado con las hijas de Lilith fue hallado en una de las copias del Zohar, traducidas por Jean de Pauli y custodiadas en la Biblioteca Filosófica Hermética de Joost Ridman. El texto contiene instrucciones para construir 2 amuletos, una para los hombres, la Sakar, y otro para mujeres, la Nekeba. Las invocaciones de los amuletos mencionan a Adán, Eva, Lilith, Chava Arizona y varios ángeles. Sanoi, Sansinoi, Esmangeluf, Eshmariel y Asdiel. Unas pocas líneas en Yiddish muestran un diálogo entre el profeta Elías y Lilith, en la que ha llegado con una serie de demonios para matar a una madre, a su recién nacido y beber su sangre, chupar sus huesos y comer su carne. En el diálogo confiesa a Elías que perderá su poder si alguien utiliza alguno de sus nombres secretos, que revela al final. Otros relatos describen los vampiros judíos de forma más tradicional. En el relato tradicional El beso de la muerte, la hija del rey demonio Asmodeo arrebata el aliento de un hombre que la ha traicionado, de una forma que recuerda fuertemente a los besos mortales de un vampiro. Un relato poco común se puede encontrar en el Sefer Hasidim, en el que se habla de un viejo vampiro llamado Astría, que usa su pelo para drenar la sangre de sus víctimas. En el mismo libro se conserva la historia de la búsqueda del cadáver de una bruja, al que se clava una estaca en el corazón, para garantizar que no volviera de la muerte para acechar a sus enemigos. Eso fue todo por hoy. Les pido que se suscriban a mi canal, denle me gusta al video. Comenten y compartan. Les habló su amigo Invocultas. Sin nada más que decir me despido. Buenas noches.